Ok, voy a salirme de la reunión y voy a volver a entrar. ¿Ya me escuchan ahora sí? Sí, profe, ya. Ok. Victoria Patricia, Presente, buenos días. buenos días. Lucía Janet, Presente, buenos días. buenos días. María Fernanda, Lisette del Carmen, Presente, buenos días. buenos días. Buenos días también a Yavet, que confirma por el chat. Andrea Genevit, Presente, buenos días. buenos días. Marcela Ivón, Presente, buenos días. buenos días. Oscar de Jesús, ¿Qué tal? Buenos días. buenos días. Leila Jacqueline, buenos días. Ya hablo con ustedes bien lejos. Cristina de Los Ángeles, Buenos días, presente. buenos días. Camnia Vianey, ok, bueno. Gracias, Tania. Buenos días. Carla Magdalena, Presente, buenos días. buenos días. Fátima, Buenos días, presente. buenos días. Cristal, Presente, buenos días. buenos días, Cristal. Buenos días, Araí. Melissa, Buenos días, presente. Se brincó a Wendy, profe. sí, perdón, Wendy. Y también Fer, creo que le escribió en el chat, María Fernanda. Sí, ahorita lo checo. Gracias, Melissa. Mariel, Avisaí. Ok, buenos días a Mariel que confirma por el chat, igual para Fernanda. Y ya nada más nos queda pendiente que confirme su asistencia Vianey y Avisaí. ¿Alguien más? Bien, creo que no. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con los análisis. Hemos tenido varias dificultades el día de hoy con la señal de internet, como ya se pudieron dar cuenta, de manera que espero que a lo mejor a través de mostrarles la pantalla de mi computadora puedan ir siguiendo en este caso las fórmulas. Y voy a apagar la luz. Bueno, yo tengo que activar para saber si puedes desconectar tu equipo. ¿Sí? ¿Ya están viendo la pantalla de mi computadora en sus casas, chicas, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces pues vamos a ver si esto funciona. Bien, pues entonces yo ya tengo aquí descargada la base de datos del examen que contestaron la semana pasada. A ver, déjenme ver, no, creo que ni siquiera lo puedo abrir. A ver, déjenme ver.
No sé por qué razón no lo abre. Si no es una cosa es otra. Bueno, les voy a mostrar este finalmente igual al que se originó con la aplicación que les hice a ustedes, ¿sale? Bueno, entonces yo les decía que tienen que conservar el archivo original que se descargue de los formularios de Google, ¿sale? Y que en otra hoja de cálculo ustedes vayan haciendo sus análisis de datos, ¿sale? De manera que vamos a copiar esto, le damos control C y lo pegamos en otra hoja de cálculo. Y ahí ya tenemos el archivo original y tenemos un archivo copia. Vamos a trabajar en el mismo archivo, pero en una hoja de cálculo distinta, ¿sale? Si quieren, vayan por ahí anotando todos los pasos. Es posible que brinde información que a lo mejor sea levemente diferente a la que les va a arrojar el formulario de Google, ¿sí? Aquí lo importante es identificar qué información nos es útil y qué información no, ¿sí? Por ende, esta parte, si les sale alguna columna que diga ID, en donde se identifican los sujetos, básicamente por el número, por un número, como lo estamos viendo en esta columna, esa columna sí nos va a ser útil. Sin embargo, si les marca algo como esto, esta parte ya no nos interesa, ¿sí? Por ende, no entiendo por qué no puedo borrar todo este salón. Bueno, en fin. Voy a eliminar todas las que no me sirvan, ¿sí? Ok. Esta de aquí dice total de puntos. Esta sí me va a servir. Esta dice comentarios. Esta también la elimino. La hora en la que se publicó. Esta también la elimino. Esto a lo mejor sí me sirve. Esto también. Esta es de comentarios. Eso no me sirve. Entonces, todas las columnas que no me sirvan, las voy a eliminar. Aquí todo depende de qué tipo de información nos brinde la base de datos, ¿sí? Bueno, todo eso lo elimino. Básicamente lo que importa, lo que más importa es estas columnas que nos indican quién obtuvo puntos por haber respondido correctamente al reactivo, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo funciona esta y muy probablemente la que ustedes descarguen de los formularios de Google será prácticamente igual o muy parecida. A ver, vamos a ver, aquí no entiendo por qué razón. Puntos de la técnica. Ok. Vamos a borrar esto también. Este sí está bien. Lo borramos. Lo borramos. Todo lo que no nos sirva lo vamos a borrar. Yo les sugiero incluso que si algún equipo de casualidad ya hizo sus aplicaciones, pues igual pueda ir siguiendo el proceso ya en su base de datos que yo estoy haciendo ahorita. Vamos a ver si ya no nos tardamos tanto. Y creo que ya está. Ok. Básicamente nos estamos quedando con el total de puntos donde indica cuál es la respuesta correcta, bueno, más bien cuál es la respuesta que dio el sujeto y donde nos indica el total de puntos que ganó, ¿sale? En este caso vamos a ir haciéndole algunos cambios. Aquí, por ejemplo, vamos a permitir únicamente que se vea la respuesta correcta. Aquí únicamente que se vea la cantidad de puntos como para que luego la base no se nos haga tan grande, ¿no? Entonces, bueno, más o menos lo vamos a ir recorriendo para que podamos ver más información en la pantalla. Esto también lo arrastramos hasta acá, aunque no veamos luego la pregunta completa. Aquí está. Y lo que pasa es que nos hace muy grandes
celdas porque como vienen las respuestas correctas indicadas dentro de la celda, pues por eso. La combinación de las anteriores, esto también lo recorremos para acá. Ahorita que insertemos las fórmulas, bueno, pues ya vamos a tener oportunidad de comprender cuál es la utilidad de todo esto. Ok, vamos a ver. A ver si por acá me brinqué algo. Sí, todavía hay algunos. Está de aquí. Ok, más o menos ahí ya está. Esa es la información que necesitaríamos, ¿sí? Esta parte del ID también la voy a recorrer. Ahí está. Hay otro detalle. Este total de puntos me sirve, pero aquí no. Eso más bien lo tengo que poner al final, ¿sí? De manera que lo voy a dar control X para que se corte y lo voy a pegar al finalizar la base, ¿sale? Control V y ahí está el total de puntos, ¿sale? Ok. Ya está listo, ¿sí? Esta es mi base de datos y con esta ya voy a comenzar a trabajar. Voy a abrir otro archivo que yo ya tengo como para que la explicación sea un poco más rápida. Ok. Y entonces, lo que vamos a necesitar son varias cosas. Ok. Fíjense, vamos a necesitar todas estas filas para hacer todos nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, si quieren, de una vez anoten todo esto, ¿sí? Ahí en sus apuntes o si tienen ya la base de datos ahí abierta, pueden escribirlo de una vez. N. ¿Qué es N? La cantidad de personas que están contestando a la pregunta, ¿sale? Eso lo vamos a necesitar. N. Luego, hashtag opciones, ¿verdad? Número de opciones que tiene el reactivo, ¿sí? Esto va a variar dependiendo del formato. Si es un formato de falso y verdadero, entonces, ¿cuántas opciones le vamos a poner? 2. Si es un formato de seleccionar la respuesta correcta, pues le vamos a poner el número de opciones que hayamos puesto. En este caso, si hacemos reactivos de ese tipo, mínimo hay que poner 4 opciones, ¿sí? Luego, si es un reactivo de relacionar columnas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, las preguntas identifícanlas con número y las opciones de respuesta con incisos. De manera que el número de opciones será igual a la cantidad de incisos que le pusimos a esa sección del examen. Por ejemplo, si son 5 preguntas contra 6 opciones de respuesta, entonces hay pregunta de la 1 a la 5 y hay opciones de la A hasta la F. Por ende, donde dice número de opciones le vamos a poner 6. Porque hay 6 opciones para responder a esas 5 preguntas. ¿Vale? Bien. Luego, aquí vamos a poner lo correspondiente a la dificultad óptima. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Luego aquí, número de aciertos se refiere al número de personas que contestaron correctamente a la pregunta. No nos vayamos a confundir con la N. La N es el número de personas que la contestaron. El número de aciertos es la cantidad de personas que la contestaron bien, ¿sí? Aquí vamos a poner el índice de dificultad y para calcular el índice de discriminación vamos a necesitar estimar el grado superior, el grupo superior e inferior, ¿sí? Bueno, vamos de una vez a aventajarle en el ordenamiento. Para el grupo superior e inferior, que es algo que voy a hacer yo hasta el final, pero de una vez lo voy a ordenar, ¿sí? Para el grupo superior e inferior tengo que tener ordenadas las calificaciones
de quien sacó calificación más alta a quien sacó la más baja. Por ende, esta columna de total me va a servir para eso. Yo la selecciono y después la arrastro hasta el lado izquierdo. Y entonces, déjenme ver por qué razón. Vamos a ver. Vamos a quitarle los filtros. Creo que eso fue lo que pasó. Lo voy a hacer nuevamente. Elijo primero las puntuaciones y luego me voy hasta la extrema izquierda. No me da esto, ¿por qué razón? ¿Tiene ocultas casillas, profe? Sí, adelante. Que si tiene ocultas casillas, puede ser por eso. No te escuchamos. ¿Qué pasó? ¿Sí, qué pasó? ¿Me escucha? Se está entrecortando mucho. No sé cuál sea tu pregunta. O si los demás me escuchen bien, si a lo mejor ese sea el problema. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profe, sí se escucha bien. Ok, a ver, vamos a ver. No entiendo por qué razón no me deja hacerlo. Déjenme, no sé si el problema sea... Vamos a ver, porque como es un archivo que se originó en Google Forms, no sé si por esa razón... Ah, mira, ahora sí ya. Bueno, ahí está. Creo que se borró algo de lo que no quería. Más bien, ¿se recuperó algo que no quería? No, nada más esta parte hay que ponerla por acá. Ok, vamos a ver si hay más. Ok, creo que ya está. Bien. Vamos a poner esto acá. Ok, entonces ahora sí, ¿sí me escuchan bien en casa, chicos, chicas? Sí. ¿Sí, Fátima? ¿Sí, Cris? Sí, profe, sí se escucha. Se escucha bien. No, en este caso no sé por qué razón. Ah, no, espera. No sé por qué razón no me permitió reordenarlas. Por esa razón dejé la puntuación donde estaba. Y nada más ordené las calificaciones de la más alta a la más baja. Sí, entonces, por eso si se fijan en donde dice total, en la parte de arriba dice 17 y de ahí van esos. ¿Ya me escuchan bien otra vez, chicas? Sí, profe, sí se escucha bien. Ok, bien. Déjenme nada más cargar la tablet para luego no arriesgar que se nos vaya a apagar. Ok. Entonces, les decía que ya nada más tenemos... Ya solo tenemos la información que necesitamos en nuestra base de datos. Ya le quitamos todo lo demás. Y aparte, hemos ordenado las calificaciones de la más alta a la más baja, ¿sí? En este caso, quien sacó una puntuación más baja fue el sujeto 4 y que sacó un total de 6 y quien sacó la más alta sacó 17, que fue el sujeto 23, ¿sale? Bueno, entonces ahora sí, nuevamente voy a copiar los títulos que ya había comentado antes, que ustedes ya también por ahí tomaron nota. Ahí está. Entonces necesitamos saber
¿Cuántas personas contestaron al reactivo? ¿Cuántas opciones tenían las preguntas? Y bueno, después calcular lo demás. De manera que en donde dice N, vamos a poner la cantidad de personas que, ojo, no las que contestaron el examen, sino las que contestaron el reactivo, que es algo diferente, ¿sí? De manera que aquí podemos ver que tenemos, bueno, no se alcanza a ver qué está en pantalla, bueno, sí creo que sí se ve, aquí tenemos un 29 que nos indica que 29 personas respondieron al reactivo, ¿sí? De manera que aquí le vamos a poner 29, ¿sale? Son 29 personas las que lo respondieron. Aquí es importante tener una vista general de todos los datos para detectar si hay celdas vacías, porque es posible que el sujeto no haya contestado alguna pregunta, ¿sí? Esto en un examen en línea regularmente no sucede, pero en un examen escrito sí. Entonces, por ende, hay que tener muy claro que en algunas ocasiones va a haber espacios vacíos, ¿sí? De hecho, si se fijan, aquí hay un espacio vacío, ¿sale? De manera que si yo selecciono, en el recuento me sale 28, ¿sí? Entonces, por ende, ahí le voy a poner 28. ¿Por qué? Porque no lo contestaron 29 personas, lo contestaron solo 28, ¿sí? Y entonces vamos a ver si detectamos algún otro espacio vacío. Vemos que aquí hay otro, ¿sí? Es decir, esta pregunta de Adler considera como clave de una neurosis y que se plantea como una pregunta de completar, la están contestando también 28 personas, por ende aquí le voy a poner 28. Creo que en todos los demás casos tenemos un total de 29 personas que están contestando. Voy a subir el zoom nuevamente. Y entonces, nuevamente lo voy a poner, ¿sí? Ahí está. Y entonces voy a completar mi fila de cuántas personas están respondiendo al reactivo. Y son 29. Pues tengo que identificar reactivo por reactivo cuántas personas lo contestaron. De manera que si hay espacios en blanco, pues significa que ese reactivo no fue contestado. Y por ende tendría que restarle a ese sujeto, ¿sí? Bien, ahí está. Hasta ahorita, chicos y chicas que me acompañan desde casa, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, vamos bien. Hasta ahorita no. Vamos bien, Ok. profe. Ahora, aquí vamos a poner el número de opciones. ¿Recuerdan qué cantidad de opciones tenía el examen en todas sus preguntas? No, la cantidad de opciones por pregunta. ¿Cuántas opciones había? ¿Se acuerdan? 4 no, profe. Unas de 3 y unas de 4, ¿no, profe? ¿Qué dicen los demás? Digo De que dos. 4. Fíjense, podemos checarlo aquí, pero no es como tan confiable, porque es posible que algunas opciones no hayan sido elegidas. Finalmente, eso es lo de menos. De hecho, pretendo hacer un ejercicio en donde se contemplen reactivos de distintos formatos, que finalmente es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Fíjense, al menos en esta pregunta de cuál era la profesión originaria de Freud, está la opción médico clínico, está la opción psiquiatra y está la opción psicólogo. Tal parece que hay 3, ¿no? Aunque posiblemente, imaginémonos que ahí decía carpintero, nadie se la creyó y por ende no aparece. ¿Sí me explico? Pero imaginémonos que son 3 opciones. De manera que ahí le vamos a poner la cantidad de opciones que haya, ¿sí? En ese reactivo. Imaginémonos que son 3. Pero ustedes van a tener reactivos de 3 formatos distintos. Por ende, ese número, este número que va aquí, les van a aparecer 3 números distintos. Por ejemplo, imaginémonos que las siguientes preguntas
tienen un 2. ¿Esto qué significa? Que son de falso y verdadero, exactamente. Imaginémonos que yo hice preguntas de relacionar columnas de la 1 a la 5. Eran 5 preguntas que se relacionaban con 6 opciones de respuesta, ¿vale? Es decir, era de la 1 a la 5 que se relacionaban con el inciso de la A a la F. Por ende, ahí le voy a poner 6. Había 6 opciones de respuesta, ¿sí? Ahí está. Entonces yo ya puse todas las opciones de respuesta que tenían mis preguntas, ¿sí? Este número se va a modificar con base en un formato que haya tenido el reactivo. Luego nos vamos con la dificultad óptima, ¿sí? Para esto, el día de ayer les compartí en la pestaña de archivos ya la presentación, esta que les voy a mostrar ahora. Sin embargo, se las voy a mostrar ahorita para ir siguiendo las fórmulas y ustedes pueden consultarla también en su equipo de Teams. Para empezar, bueno, el análisis de reactivos. Recuerden que todo test se diseña con base en una tabla de especificaciones. Y la prueba que ustedes contestaron no es la excepción, ¿sí? Aquí podemos nosotros identificar varios elementos. Se llama test de conocimientos de teorías de Freud, Adler y de Jung. Este está diseñado por la doctora Nuria Cortada de Coan. Incluso viene en un libro de psicometría como anexo. Y podemos identificar varias cosas. 1, ¿cuáles son los temas que evalúa? 2, ¿cuál es el nivel taxonómico que evalúan sus preguntas? De hecho, si evalúa memoria, comprensión y aplicación en ese orden, es porque este examen está diseñado con base en la taxonomía de Bloom, ¿sí? Memoria o conocimiento, 2 comprensión y 3 aplicación. Y viene también cuántos reactivos de cada tema son evaluados a través de cada nivel taxonómico, ¿sí? De manera que hay 13 preguntas de Freud que evalúan memoria, hay 5 preguntas que evalúan comprensión, 4 preguntas que evalúan aplicación. Ustedes contestaron solo a una parte del examen, contestaron 20 reactivos. La prueba completa tiene 50, ¿sí? Esta es una prueba que evalúa principalmente la memorización, es decir, el conocimiento, ¿sí? Por esa razón, si se fijan, de estos 50 reactivos que en total evalúa la prueba, en este caso, 28 está evaluando la parte de la memoria, ¿sí? Pues bueno, esto solo como para que lo conozcan. Luego, ¿mande? Análisis de reactivos, pero está entendido. Ok, entonces, vamos también. Bueno, así que digas que bruto, que bien, pues no, pero. ¿Ya nos escuchan y ven otra vez, chicos, chicas? Ya. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, dice, ¿cuáles son las herramientas que podríamos emplear los elaboradores de pruebas para analizar y seleccionar los reactivos? ¿Sí? En este caso vamos a tener 3 herramientas. 1, dificultad óptima. 2, dificultad del reactivo. 3, diferenciación de un reactivo. De hecho, podríamos tener una cuarta, que sería el análisis de las alternativas de un reactivo, ¿sí? Pero bueno, con fines prácticos vamos a centrarnos por ahora en estas 3. ¿Cómo vamos a calcular la dificultad óptima? ¿Y qué es? La dificultad óptima dice que es el punto medio entre 1, que es una constante, y la probabilidad de éxito que tiene un sujeto de responder al azar. O sea, sin saber, de atinarle, ¿sí? Esta es definida como la probabilidad de responder correctamente cuando se utiliza el azar, ¿sí? Dice, se obtiene sumando la proporción de éxito al azar y 1, y luego dividiendo la suma entre 2, ¿sí? De manera que ahí está un ejemplo. Dice, si el reactivo es de falso y verdadero,
¿sí? Entonces, se debe dividir entre 2 porque son 2 opciones, falso y verdadero, ¿sí? De manera que es 1 entre 2 es 0.50. Es decir, la probabilidad de obtener un éxito en esa pregunta respondiendo al azar es del 50%, ¿sí? A ese 50%, es decir, a ese 0.50, le sumamos un 1 y lo dividimos nuevamente entre 2. Y de eso va a salir la dificultad óptima, ¿sí? Exacto, la dificultad verdadero es de 0.75, ¿sí? Por ende, en el momento en el que ustedes calculen su dificultad óptima y no obtengan 0.75 en sus reactivos de falso y verdadero, la dificultad óptima estaría mal calculada, ¿sí? Bien, entonces ahora, bueno, ya sabemos, es 1 entre la cantidad de opciones, a eso le vamos a sumar un 1 y posteriormente lo vamos a dividir todo eso entre 2. Por lo tanto, no, esto es para los reactivos de falso y verdadero, ¿sí? Entonces siempre va a salir lo mismo, pero ahorita les voy a enseñar una manera de insertar la fórmula una sola vez, ¿sí? Y que en automático, independientemente del número de alternativas que tenga el reactivo, ustedes puedan calcular la dificultad óptima de los mismos, ¿sale? De manera que nos vamos nuevamente a nuestra base de datos y entonces vamos a calcular la dificultad óptima. Dice, bueno, para calcular una dificultad óptima, primero que nada, bueno, para insertar cualquier fórmula, yo tengo que iniciar con un signo igual, ¿sí? ¿Igual a qué? En este caso, lo que nos decía la presentación es 1 entre la cantidad de opciones. Por ende, le vamos a poner 1 entre, y la cantidad de opciones la tenemos arriba, ¿vale? Ojo, no le vayan a poner el número, pónganle la celda en donde ustedes pusieron la cantidad de opciones. Es decir, en este caso yo no le puse un 3, le puse más bien la celda de 32 en donde está escrita la cantidad de opciones. ¿Por qué razón hay que hacerlo así? Porque si yo le pongo directamente un 3 y arrastro la fórmula, en el momento en el que el reactivo ya no tenga 3 opciones de respuesta, sino 4 o 2, voy a tener que modificarlo otra vez, ¿sí? Y entonces, por ende, es más práctico hacerlo de esta manera, ¿sale? Igual 1 entre la celda en donde aparece el número de opciones, ¿sí? Ok. Y entonces hasta ahorita yo ya tendría esto. Pero luego, después de hacer eso, le voy a pedir que me sume un 1, ¿sí? Pero eso tiene que hacerlo después. Por ende, regreso a mi fórmula y le voy a poner un paréntesis ahí y le voy a poner también un paréntesis acá. Eso indica, a ver, haz eso primero. Ya después de que hiciste eso, súmame 1, que también es una constante. De manera que le vamos a poner aquí más 1. ¿Vale? Más 1. Abro y cierro paréntesis y luego le pongo más 1. ¿Sí? ¿Por qué razón más 1? Porque recuerden que 1 es una constante. Hasta ahorita yo ya tengo esto. Pero luego me falta ponerle entre 2. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que ya una vez que hiciste todo eso, que termine aquí la operación y le pongo otro paréntesis que englobe todo eso. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí todo eso lo divida entre 2. ¿Vale? Y entonces así estaría quedando la fórmula. Aquí está arriba. Sí, entonces aquí tenemos la fórmula. Vamos a ver si quedó, porque algunos ni quedó y vamos a ver, de manera que déjenme ver si no alteré nada. Creo que no. Y le doy enter. De manera que ahí está.
La dificultad de este reactivo es 0.7, ¿sí? 0.7. Y entonces ahora sí, ¿qué puedo hacer? Arrastro la fórmula hasta el final. Ojo, aquí me va a marcar unos errores, ¿sí? Estos de aquí, pero ¿por qué? Porque obviamente no puede aplicar esa fórmula si los resultados son texto, ¿sí? Sin embargo, para no estar copiando y pegando solamente donde hay números, lo arrastro y ya a esto no le hago caso, esto lo puedo borrar después, ¿sí? Vamos a ver si tenemos bien calculado. Si se fijan, aquí hay dos opciones de respuesta. Es decir, este reactivo es de verdadero y falso. Aquí me está mostrando 0.8. O sea, tal parece que sí me equivoqué. ¿Por qué? Porque me debe haber salido 0.75, no 0.8. Pero ojo, esto es producto del tamaño de la celda. Como no me alcanzaba a mostrar el 5, me lo estaba redondeando, ¿sí? Sin embargo, bueno, ahí podemos comprobar que la fórmula está bien expresada. ¿Sí me explico? Para que luego no se vayan a asustar de, es que no me sale. No, lo malo es, el problema es que a lo mejor no se alcanzan a visualizar la cantidad de dígitos que tiene tu índice de dificultad óptimo, ¿sale? Y entonces ahí ya lo tenemos. Si es de falso y verdadero, 0.75. Si tiene 6 opciones de respuesta, 0.58. Si tiene 3 opciones de respuesta, sería en este caso 0.67. ¿Sale? Y entonces así lo vamos ajustando. Si de repente les aparecen unos signos como de gato, déjenme ver por qué acá no aparece. Ah, lo que pasa es que aquí no puse número. Ok, vamos a ponerle aquí un 29. ¿Por qué razón no aparece J30? A ver, vamos a ver, ¿eh? No, de hecho el problema es que está dividiendo entre J32. Ah, es que aquí tampoco hay alternativas. Ey, ese es el problema. Ahí está ya. Entonces ahí está. ¿Sale? Y entonces ya tenemos todos los índices de dificultad óptima de nuestros reactivos. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita, chicas, chicos, que nos acompañan desde casa? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, entonces ya tenemos ahí la dificultad óptima. Es decir, la dificultad ideal de las preguntas de acuerdo con su formato, ¿sí? Ahora vamos a estimar el número de aciertos, ¿sí? El número de aciertos en este caso es la cantidad de personas que respondieron bien a cada pregunta, ¿sí? Esto lo podemos sacar de manera muy sencilla. Le ponemos igual y entonces utilizamos la fórmula de la suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Todo esto de aquí. Ahí está. Y le damos Enter, ¿sí? Es decir, de las 29 personas que contestaron esa pregunta, 26 la sacaron bien. ¿Sale? Porque si se fijan en el momento en el que yo hago esto, la suma de eso, al menos este no lo está sumando y este tampoco, porque pensaron que era psiquiatra o psicólogo cuando era médico. ¿Sí me explico? Pues por ende estas son las personas que sacaron bien esa pregunta, ¿sí? Esto yo lo voy a necesitar para mi índice de dificultad, ¿sí? Obviamente sabemos que era médico nosotros y el formulario ya nos descarga como correcto. Bueno, en el formulario les va a aparecer, si esta columna no les aparece, no importa, lo que importa es esta. ¿Por qué? Porque si tú ves un 1 aquí, sabes que él dio la respuesta correcta, independientemente de cuál haya sido, ¿no? Y si tú ves un 0 aquí, es porque la sacó mal. Sin embargo, creo que esa es una pregunta muy pertinente. Vamos a checar aquí. Aquí hay un problema, de hecho, con este formulario, porque si se fijan, ahí aparece un 0. Pero ese sujeto contestó a la pregunta.
No, ese sujeto no contestó. Este, por ejemplo, dijo que se organiza. Bueno, la pregunta es, el carácter, según Adler, se organiza en torno de un objetivo de vida futura. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Quien la sacó mal, por ejemplo, dijo que se organiza un objetivo impuesto por herencia. Eso está mal. Pero el problema es que este sujeto no contestó, ¿sí? De manera que en realidad aquí no debería de haber nada. ¿Por qué? Porque el sujeto no la sacó mal. El sujeto no la contestó, que es otra cosa diferente. ¿Sí me explico? Por ende, si les llegaron a aparecer ceros en preguntas que no se respondieron, hay que quitar esos ceros, ¿sí? Pero a lo que voy es que con fines prácticos no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí tenemos 28 personas y acá tenemos 29. ¿Por qué? Porque ese sujeto no contestó y por ende al momento de calcular su índice de dificultad, ya no voy a utilizar el total de la muestra, sino el total de sujetos que contestó a la pregunta. Entonces, por ende es importante identificar ese tipo de casos, ¿sale? Bueno, entonces, volviendo al puntaje, vamos a contar la cantidad de aciertos. Como yo ya le puse aquí la fórmula, simplemente lo arrastro y ya tengo la cantidad de personas que sacaron correctamente cada pregunta, ¿sí? Si yo lo quiero comprobar, lo puedo hacer de forma muy sencilla. Fíjense, en este caso tenemos, cuando yo selecciono todas las celdas, aquí me indica 28. Por esa razón aquí dice 28, ¿sí? Pero si yo hago esto, la suma me marca 24. Y es justamente el número que aquí aparece. O sea, de los 28 que la contestaron, 4 la sacaron mal. Y aquí lo puedo ver. Él, por ejemplo, la sacó mal. Porque en vez de poner el grado en que se expresa o inhibe el sentimiento social en el estilo de la vida, puso actividades y actitudes del ser humano distorsionadas. ¿Vale? Entonces, bueno, él la sacó mal. Él la sacó mal y puso otra respuesta, puso factores institucionales unidos a condiciones y destinos externos especiales. Él la sacó mal con el mismo distractor que él también la sacó mal. Él en realidad no la sacó mal, sino más bien no la contestó. ¿Sale? Y todos ellos la sacaron bien, ¿sí? De manera que ya tenemos nuestro número de aciertos, ¿sí? Es decir, la cantidad de personas que contestaron bien a cada pregunta, ¿sí? Hasta aquí, chicas, chicos, ¿tienen alguna duda desde casa? Igual suma y eliges el rango de celdas. ¿Hay alguna pregunta, chicas? No, profe. Y entonces, si quieren, lo vuelvo a hacer. Voy a volver a hacer esta fórmula. Es muy sencilla. Simplemente nos ubicamos en la celda donde queremos el resultado y le ponemos igual, tecleamos tal cual suma. Cuando nos aparezca, le damos doble clic y entonces va a aparecer un paréntesis. Eso nos indica que ya podemos seleccionar las celdas que queremos que se sumen. Ojo, únicamente selecciono en donde aparecen los puntajes a ese reactivo y le doy Enter. Y entonces ya tenemos ahí 26. ¿Vale? Le puedes poner el paréntesis que se cierra o le puedes simplemente dar Enter y se va a cerrar automáticamente. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con el índice de dificultad. Bueno, este ya lo terminamos. Ahora, índice de dificultad del reactivo. Dice, se calcula dividiendo el total de sujetos que contestaron correctamente al reactivo entre el total de sujetos que lo contestaron. Es decir, los que lo sacaron bien entre todos los que contestaron. ¿Sí? Ejemplo, 13 personas contestaron correctamente, pero 31 personas contestaron la pregunta. ¿Sí? De manera que 13 personas correctas entre 31 que lo contestaron nos da igual a .42. ¿Sí?
¿Cuál es la dificultad ideal? Aquí tenemos dos parámetros. Uno, que la dificultad esté entre 30 y 70, ¿sí? Y dos, que la dificultad se acerque lo más posible a la dificultad óptima de acuerdo con el formato, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que aunque la dificultad ideal máxima sea de 70, si es de falso y verdadero, ¿puede ser un poco más difícil todavía? Sí, porque hay que recordar que la dificultad óptima de un reactivo de falso y verdadero, ¿cuánto es? 0.75. Esa es la probabilidad, 0.50 es la probabilidad de contestar al azar, pero 0.75 es su dificultad óptima, ¿sí? De manera que, con base en esto, vamos a clasificar nuestros reactivos una vez que hayamos calculado su dificultad real, cuáles reactivos son buenos, cuáles son malos y cuáles se pueden mejorar. De manera que vamos nuevamente a nuestra base y nos decía, nivel de dificultad igual al número de personas que lo contestaron correctamente. Para eso me servía la fila de aciertos. Es decir, de las 29 personas que lo contestaron, este reactivo, 26 lo hicieron bien. Entre el total de personas que lo contestaron. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en este caso estoy dividiendo 26 que lo contestaron bien entre 29 que lo contestaron. Y le doy Enter. Y entonces ahí ya tenemos nuestro índice de dificultad. ¿Sale? Entonces, 26 entre 29 nos va a dar esta cifra que es 0.8966, ¿no? Ahora, yo simplemente lo que voy a hacer, voy a quedarme con dos decimales. Oh, no, me marca uno, me marca dos. Bueno, tres, ya. Y entonces simplemente lo arrastro y ya tengo la dificultad de todos mis reactivos. La dificultad real de los reactivos. ¿Sale? Ahora, aquí hay un problema que yo veo. Esto es como el nombre de la fórmula, ¿sí? Si yo les preguntara, 0.89, ¿refleja un reactivo muy fácil o muy difícil? ¿Ustedes qué le dirían? Este reactivo que tiene un índice de dificultad de 0.89, ¿es un reactivo fácil o un reactivo difícil? ¿Qué dicen en casa? Saraí nos dice que es un reactivo muy fácil. Fíjense, aquí yo sugiero algunas estrategias. Número uno, creo que es importante comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y qué datos estamos utilizando. Para empezar, si de 29 personas, 26 lo sacaron bien, es porque prácticamente todo el mundo lo contesta bien, ¿sí? Por ende, como nos decía Saraí, pues es un reactivo muy fácil, ¿sí? Si son 26 de 29, solo 3 lo fallaron, la mayoría lo sacarían. Por ende, es un reactivo fácil. La otra estrategia es, a mí me parece confuso llamarle índice de dificultad del reactivo. ¿Por qué? Porque esperaríamos que cuando el puntaje es alto, el reactivo es difícil. Y no es así. Cuando el puntaje es alto, el reactivo es fácil. Cuando el puntaje es bajo, el reactivo es difícil. Por ende, creo que una manera más sencilla de entenderlo es no pensar que es un índice de dificultad del reactivo, sino más bien es un índice de facilidad del reactivo. Porque mientras más alto esté el puntaje, el reactivo es más fácil. ¿Sí? Bueno, ya tenemos todos los índices de dificultad, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificarlos como si fuera un semáforo, ¿sí? ¿Cuáles son los reactivos que van a quedar en verde? Los que estén entre 30 y 70, ¿sí? De manera que checamos y vemos, este se excede, ¿sí? Este de aquí también se excede. Este de aquí está bien. Este lo vamos a poner en verde. Esa es una buena pregunta. Fíjense, este de aquí, vamos a, este no está saliendo completo. Ok, este también es una buena pregunta. Porque entra entre 30 y 70. Vamos a ver este cómo salió. 0.83, ¿no?
Vamos a ver, este no, este posiblemente, este sí, entra entre 30 y 70. Este también entra entre 30 y 70. Este, vamos a ver ya el resultado completo. Este está muy bueno. Este de aquí, punto 31, también está muy bien. Y así nos vamos checando cada uno de los reactivos. Este está bien. Ok, esos son los reactivos que entran dentro del rango 30-70, ¿sí? Este, por ejemplo, es un reactivo fácil, a pesar de que en teoría tiene 6 opciones de respuesta. Sabemos que en la realidad no fue así, que tuvo nada más 3, ¿sale? Pero lo están contestando 24 de 28 personas. Este es un reactivo que es fácil, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con este reactivo? Varias cosas. Número 1, cambiarlo de lugar y ponerlo ¿dónde? Al principio, para que el sujeto en el momento en el que se encuentre con reactivos fáciles esté motivado para contestar, ¿sí? ¿O qué puedo hacer? Por ejemplo, si de verdad tiene 4 opciones de respuesta, mejor lo cambio de formato, lo pongo en reactivo de relacionar columnas para que tenga más opciones de respuesta y se convierta en un reactivo más difícil. Y que entonces este punto 86 se convierta en un punto 50 y ya sea un reactivo bueno, ¿sí? Por ende, este reactivo puede entrar en color amarillo. Ese es rescatable. Este de aquí le falta poquito. Es un reactivo difícil, pero no entra del rango de punto 30. Por ende, ¿qué puedo hacer? A este lo puedo cambiar de lugar. ¿En dónde lo pongo? De preferencia, este hay que ponerlo al final, porque son reactivos difíciles, ¿sí? Fíjense, de 29 personas, solo 7 lo contestaron bien. Pero ojo, se acerca mucho a un índice de dificultad adecuado de punto 30. ¿Sí me explico? Por ende, este también lo podría dejar en amarillo. Este de aquí, como en el caso que ya habíamos planteado antes, vamos a ponerlo en amarillo, también es rescatable. Este de aquí también es rescatable. Este, por ejemplo, aquí habría que considerar varios aspectos. Fíjense, de 29, 3 lo sacaron bien. Es un reactivo muy difícil, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Ponerlo al final. ¿Qué puedo hacer? Cambiarlo de formato. Por ejemplo, si este fuera un reactivo con 6 opciones de respuesta, le quito una o le quito 2 para que sea un poquito más fácil y entre dentro del rango. ¿Sale? Tendría yo que considerar también a quién va dirigido el examen. Por ejemplo, en muchas licenciaturas, el punto de pase es 7. Es decir, se pide un nivel de exigencia un poco mayor. Por ende, posiblemente sea admisible un reactivo con este nivel de dificultad. En los estudios de posgrado, en la mayoría, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de algunas maestrías y prácticamente todos los doctorados, el punto de pase es 8, ¿sí? Por ende, se espera un nivel de exigencia mucho mayor y por ende este puede ser un buen reactivo si va dirigido a futuros doctores. ¿Sí me explico? Eso también tendremos que considerarlo. Pero en este caso, ¿sí? Bueno, aquí pusimos que según esto era de 2, pero obviamente ya sabemos que este dato lo modifiqué a voluntad porque todos los reactivos tenían creo que 3 opciones de respuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, también habría que checar qué tipo de reactivo es. Si es de 2 opciones y a pesar de eso está dificilísimo, yo sería de la idea mejor de borrarlo. Porque en una de esas no es que sea difícil, sino que no se está entendiendo. Esa también podría ser otra situación. Estaría mal formulado, ¿sí? Entonces, bueno, en un caso como este, considerando todos esos elementos, recordando que este es un examen que se puede aplicar a alumnos de licenciatura en psicología de primer grado, ¿sí? Este prácticamente mejor lo estaríamos eliminando. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Solo bajo situaciones muy específicas podríamos dejarlo, ¿no? Luego, este de aquí es un reactivo que es mejorable. Es difícil, pero se podría hacer un poquito más sencillo y entrar dentro del rango. Este de aquí también se podría modificar para hacerlo un poquito más difícil. Este, por ejemplo, es muy fácil. Bueno, ya viéndolo bien, punto 86, bueno, posiblemente se pueda recuperar también. Es un reactivo fácil.
habría que a lo mejor modificarlo. Si es de falso y verdadero, hay que ponerle mejor opción de respuesta para que se convierta en más difícil y quepa dentro del rango. Este de plano está casi que regalado, ¿no? Por ende, yo creo que una de dos, o lo elimino, o lo pongo al principio, o le pongo más opciones de respuesta. Pero como está tan fácil, yo creo que una de dos, o lo pongo al inicio, o definitivamente lo elimino, ¿sí? Luego vamos a ver qué sucede con los últimos, y estos también, por último, son rescatables, ¿sale? Y este de aquí, pues también sería rescatable, ¿sale? Ahí está. Bueno, falta este. Fíjense, por ejemplo, es un reactivo pésimo, ¿sí? De 29 personas que lo contestaron, 29 personas lo contestaron bien. Todo mundo lo contesta bien. ¿Para qué preguntas algo que ya sabes que los alumnos ya saben, no? De plano, a la basura. Sin embargo, si se fijan, aquí hay un dato que es curioso, que posiblemente no nos habíamos percatado. Los primeros 3 reactivos al menos son reactivos fáciles, ¿sí? Tiene casi .90, .85, bueno, .86, y tiene un 1. Pero no es casualidad. ¿En dónde están esos reactivos? Al inicio. Al principio. Exactamente, están al principio. No hay que olvidar, no sé si ustedes se los mencioné, la prueba que ustedes contestaron está estandarizada, ¿sí? Por ende, no es casualidad que esos reactivos tengan esas características y que estén en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en efecto son reactivos fáciles que están puestos ahí con la intención de motivar al alumno. ¿Sí me explico? Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo quiero confirmar algo. Sí, adelante, Fátima. Para seleccionar los reactivos con color verde, eran los que estuvieran entre 30 y 70, ¿verdad? Sí, mira, 30 y 70. Esta presentación la tienen ya en la pestaña de archivos, pero bueno, aquí también se las muestro. Entre 30 y 70. Nada más, Fátima, también hay que considerar el tipo de formato. Por ejemplo, si estos reactivos son de falso y verdadero, ¿sí? Por eso tienen marcadas 2 opciones de respuesta. La dificultad óptima es de .75. Y si te fijas, su dificultad real es de .83, casi que reactivo yo podría ponerlo en verde. ¿Por qué? Porque considerando el formato, tiene un nivel de dificultad que se acerca mucho, ¿sí? Aquí yo les aconsejo que clasifiquen los reactivos con base en este semáforo. ¿Para qué? Para que cuando elaboren sus conclusiones, cuando hablen, por ejemplo, del nivel de dificultad de su examen, incluso yo les aconsejo hacer lo siguiente. Aquí le ponen igual y le ponen un promedio y seleccionan todas las celdas en donde están los puntajes, ¿sí? Vamos a ver si no nos generó error. Yo creo que sí nos generó error. Bueno, el problema es que tengo que seleccionar una por una por una. Ni modo, déjenme lo selecciono. No quería, pero ni modo. Fíjense, sería esta. Luego le pongo una coma, esta, coma, y así. ¿Dónde me quedé? Acá, ¿verdad? Luego esta. Y ahí está. Esa es la dificultad promedio, ¿sale? Esa es la dificultad promedio. Y entonces, yo puedo decir que este examen
Se sigue descargando, ¿verdad? Qué importante. Entonces, yo puedo señalar que este examen tiene un nivel de dificultad en promedio apropiada, porque está entre 30 y 70. Sí, en este caso tiene una dificultad promedio de 0.67. Está bien, ¿sí? Pero aparte con el semáforo, yo puedo decir cuántos reactivos tienen un nivel de dificultad apropiada. Entonces, simplemente cuento los que están en verde, y es más, hasta puedo decir exactamente cuáles, ¿sí? De manera que en mi conclusión puedo poner, este examen tiene un adecuado nivel de dificultad, ya que su nivel de dificultad promedio es de 0.67 y entra dentro del rango de 30 y 70, ¿no? De los 20 reactivos, tales reactivos, el reactivo 1, el 15, el 18, el que sea, tienen niveles de dificultad apropiados entre 30 y 70. Tantos reactivos tienen niveles de dificultad que se acercan a lo ideal y que por ende, si se modifican, pueden rescatarse. Y tantos reactivos tienen un nivel de dificultad inapropiada por caer en el extremo de ser muy fáciles o muy difíciles, y por ende esos tendrían que eliminarse o sustituirse por reactivos del banco de reactivos, en el caso que tuviéramos un banco de reactivos, o sea, preguntas adicionales, ¿sale? Y entonces, por ende, es muy útil hacerlo de esta manera, porque podemos hacer una conclusión muy estructurada tomando en cuenta la cantidad de reactivos que quedaron en verde, en amarillo o en rojo, ¿sí? ¿Sí, Fátima? Sí, profe. Sí, ya quedó claro eso. Bueno, ahora vamos a continuar y nos queda nada más el índice de discriminación, ¿sí? Para el índice de discriminación vamos a hacer un proceso que es un poquito más complejo. Dice, indica qué tan adecuadamente separa o diferencia un reactivo entre quienes obtienen puntuaciones altas y bajas en una prueba completa. Es decir, un buen reactivo discrimina quien estudió de quien no estudió y punto. Para eso sirve, ¿sí? Dice, para calcularlo debes dividir a tus sujetos por su resultado. Por esa razón ya los tenemos divididos de la calificación más alta a la más baja. Ese es su resultado. En un grupo inferior al que le vamos a llamar GI y un grupo superior al que le vamos a llamar GS. Dice, vamos a seleccionar al 27% de la población de cada grupo. Y vamos a restar los aciertos del grupo inferior a los del grupo superior y dividirlo entre 27% de N. ¿Esto qué significa? Imaginémonos que es el reactivo 1. En el reactivo 1, 20 personas de la calificación más alta lo sacaron bien, ¿sí? Del grupo inferior, 16 personas lo sacaron bien. Eso es lo que se espera, que los que obtienen calificación más alta, haya más personas que hayan sacado bien ese reactivo en comparación con los que sacaron calificación baja, ¿sí? Luego vamos a restar, en este caso, al total de sujetos que lo sacaron bien del grupo superior, el total de sujetos que lo sacaron bien del grupo inferior. Esto es igual a 20 menos 16 y nos da igual a 4, ¿vale? Pero luego esto lo tengo que dividir entre el 27% de la muestra. El 27% de la muestra en este ejemplo son 32 personas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo vamos a sacar ese 27% de la muestra, ¿sale? Y entonces, por ende, esta diferencia implica que ya una vez que he restado los aciertos del grupo superior, le voy a restar los aciertos que obtuvo el grupo inferior, ¿sí? Lo voy a dividir, en este caso, este resultado entre 32 para que nos dé 0.13, ¿sí? A ver, ¿cómo? Ya no te entendí, Leila. Son 20 y 16, son 36. Ajá. De los 4, son 32. 36 menos 4. No, en este caso eso coincide, pero ahí está, no, ahí coincide, pero no. No, porque en este caso el tamaño de n es diferente, ¿sí? Entonces, bueno, voy a poner aquí
Voy a abrir la calculadora para explicar cómo salió todo esto, ¿sí? En este caso, bueno, ya decíamos, es 20 menos 16, igual a 4, que es el 4 que está aquí. Y esto lo dividimos entre 32, igual a 1.125. Aquí dice 1.13 porque está redondeado, pero es justamente eso, ¿vale? Ok. Aquí la dificultad radica en saber identificar cuál es el 27% de la muestra. ¿Sí me explico? Por ende, nos vamos a nuestra base de datos y sabemos que aquí tenemos 29 sujetos que lo contestaron. ¿Sale? Por ende, voy a ponerlo aquí solo con fines prácticos. Le voy a poner igual a este por punto 27. Yo quiero saber cuál es el 27% de una muestra de 29 personas que lo contestan. Y entonces le doy enter y ahí ya me dice. ¿Sale? ¿Mando? Ok, si quieres le doy control Z. Bueno, aquí está, ¿eh? Nada más, la voy a volver a hacer, si quieren. Sería igual el tamaño de personas que contestaron, el número de personas que contestaron al reactivo, multiplicado, y por eso le pongo un asterisco, por punto 27. Es decir, quiero saber cuál es el 27%. Y entonces le doy enter, y entonces ahí está que el 27% es 7.83. 7.83. ¿Sí? Ahora, esto sí lo voy a tomar como un estándar, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que mis grupos van a tener un tamaño de 8 personas. ¿Por qué 8? Porque yo no lo puedo elegir a 7.8 personas, porque las personas es una variable nominal que se cuenta por números enteros, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, 7.43, entonces sería 7, ¿sale? Pero en este caso debe ser 8 porque casi llega a 8, ¿sí? Yo ya los tengo ordenados por la calificación, ¿sí? De manera que aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar a 8 sujetos. A ver, déjenme ver. Hasta aquí, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este caso los voy a identificar con color verde, ¿sí? Este es mi grupo superior. Y entonces voy a tomar en cuenta también a los 8 de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese será mi grupo inferior, ¿sale? De manera que a estos los voy a poner en rojo, ¿sale? Estos son los que sacaron calificación más baja, estos son los que sacaron calificación más alta. Ahora, ¿qué necesito? Necesito sacar el total de alumnos del grupo superior que sacó bien la pregunta 1. ¿Sí? Y el grupo de sujetos del grupo inferior que sacó bien la pregunta 1. Los de en medio los dejamos en visto, ¿sí? De manera que ponemos aquí igual. Voy a hacer una suma. Pero en este caso la suma será solo de los que quedaron en nada más. Porque es mi grupo superior. Y le doy enter y entonces ahí 8 de las personas que forman parte del grupo superior sacaron bien esa pregunta. Es decir, ¿cuántas personas del grupo superior sacaron bien esa pregunta? Todos. Porque si se fijan, el 27% que redondea a 8 sacaron bien esa pregunta. ¿Sí? Entonces todo el mundo la sacó bien. ¿Qué pasó con el grupo inferior? ¿Sí? Voy a hacer exactamente lo mismo. Igual, suma, pero ahora voy a sumar los que sacaron calificación más baja y le doy enter. Y si se fijan, aquí ya está mostrándose una diferencia. Los que sacaron calificación más alta en el reactivo 1, las 8 personas lo sacaron bien, pero
pero los que sacaron calificación más baja, 3 personas se equivocaron y solo 5 la sacaron bien. Es decir, me está distinguiendo quien sabe de quien no sabe, más o menos. Tan es así que quien sacó calificación más baja cometió más errores que quien obtuvo calificación más alta en este reactivo 1, ¿sí? ¿Cuál es la pesadilla de las personas que diseñan reactivos? Que los puntajes estén al revés. Es decir, que haya más personas con calificación baja que lo saquen bien y que haya menos personas con calificación alta que lo saquen bien. Porque tal parece que eso significa que si tú estudias, lo sacas mal y si no estudias, lo sacas bien. ¿Sí me explico? Y obviamente eso suena muy incoherente y llega a suceder. ¿Sí? Y si sucede, Si sucede, hay que eliminar el reactivo, porque tal parece que no hay que estudiar para sacarlo bien, y no. El examen debe reflejar el resultado del esfuerzo que hizo el alumno estudiando. ¿Sí me explico? Ok. Hasta aquí, chicos, chicas en casa, ¿tienen alguna pregunta? ¿cómo la índice de discriminación que es igual a 27 te da el resultado y ese resultado es cuando vamos a seleccionar? Con base en ese resultado se determina el tamaño del grupo. Y luego ya es cuando se hace qué cantidad de personas están en el superior. Ajá. Y con esto vamos a poder calcular nuestro último índice. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, chicas en casa, ¿tienen alguna pregunta? Sí quedó claro por qué seleccioné a 8 personas, porque son el 27% del total de la muestra. Ojo, aquí yo tengo un tamaño muestral de 29. Esto significa que si su muestra es de 29, van a elegir a 8 personas para el grupo superior y 8 personas para el grupo inferior. Pero si su tamaño muestral es más grande, sus grupos superiores e inferiores, lo más probable es que sean más grandes. Si su tamaño muestral es más pequeño, igual el grupo superior e inferior será más pequeño. Exacto, para obtener el 27% de la muestra. ¿Alguna pregunta, chicas, chicos, en casa? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, ya nada más nos falta el índice de discriminación, ¿sí? En el índice de discriminación decía que para calcularlo debemos dividir a los sujetos por su resultado. Por esa razón ordenamos las calificaciones de la más alta a la más baja, ¿sí? Y en este caso tomamos al 27%, por esa razón multiplicamos la cantidad de personas que contestó al examen por punto 27, nos salió 7.83 y con esto nos sirvió para determinar el tamaño del grupo inferior y superior, que fue de 8 cada grupo, ¿sí? Luego, hay que restar los aciertos y dividirlo entre 27% de n. Es decir, nada más checar por acá. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner igual grupo, el total de aciertos del grupo superior, por eso selecciono esta celda, menos el total de aciertos del grupo inferior, ¿sale? Nada más aguántenme. No, ahí ya no sé qué estoy haciendo. A ver, nada más esperen un momentito porque tengo que checar algo. Sí. Ok, entonces, va de nuevo. Igual, el total de personas del grupo superior que lo contestó bien, menos el total de personas del grupo inferior que lo contestó bien. Eso lo voy a poner entre paréntesis, porque quiero que eso lo haga primero. Y ya después, todo eso lo voy a dividir entre el total de personas que conforman el 27% de mi muestra. ¿Cuál es el 27% de mi muestra? ¿Cuántas personas? 8. Por ende le pongo ahí 8. Y le doy enter, ¿sí? Tu índice de discriminación es de 3.375. ¿Sí? Las celdas que seleccionó fueron las del Superior y las del grupo inferior. Repito la fórmula, si quieren la voy a volver a hacer. Ahí va.
Recuerden, toda la fórmula comienza con un signo igual. Luego, el total de aciertos del grupo superior menos el total de aciertos del grupo inferior. Quiero que haga esa resta primero, por ende eso lo meto entre paréntesis, para que no me lo revuelva con la división que voy a hacer después. Ahí está. Ya que me hizo la resta, quiero que me lo divida entre el 27% de la muestra. En este caso, mi 27% de mi muestra fueron 8 personas, por ende le pongo un 8 y ahí aparece ya el índice de discriminación. ¿Vale? Y si quiero calcular los demás, incluso puedo seleccionar las tres fórmulas, la de grupo superior, grupo inferior e índice de discriminación, y las arrastro hasta el final. Y ya tengo todos los cálculos que necesitaba. Si se fijan, aquí, por ejemplo, su índice de discriminación es más bajo, puesto que en este reactivo, ¿sí? Hay 8 personas del grupo superior que lo sacan bien y 6 personas del grupo inferior que lo sacan bien, por ende discrimina menos. Este reactivo definitivamente va a la basura, porque si se fijan, del grupo superior 8 lo sacaron bien y del grupo inferior 8 lo sacaron bien. No me distingue quién sabe y quién no sabe, porque todo el mundo lo saca bien. Por ende, su poder discriminativo es de 0. Un 1 de índice de dificultad. Es un reactivo tan fácil que todo el mundo lo contesta bien, por ende no me separa los que saben de los que no saben. ¿Sí? Vamos a ver cuál podría ser un excelente reactivo. Creo que ya por ahí vi uno. Vamos a ver. Este, por ejemplo, es un reactivo perfecto. Del grupo superior todo el mundo lo saca bien y del grupo inferior todo el mundo lo saca mal, ¿sí? Y por ende tiene un índice de discriminación perfecta de 1, ¿sí? Mientras más elevado sea el puntaje, discrimina más. Ojo, el índice de discriminación, como muchos otros cálculos, no puede superar el valor de 1. Si le sale, por ejemplo, 3.5, no se emocionen, porque la fórmula está mal calculada. No puede salir más de 1, ¿vale? Para que lo tengan muy presente, ¿sí? Máximo 1, ¿sí? Y entonces este reactivo es excelente, porque incluso si se fijan, tiene un nivel de dificultad óptima entre 30 y 70, ¿sale? Y entonces, por ende, si su poder discriminativo es de 1, este reactivo es excelente, ¿sí? Y bueno, pues creo que ese es uno de los mejores reactivos que podemos identificar. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, chicas? Chicos y chicas en casa. ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Perfecto, vamos a ver, creo que en la presentación todavía hay algunas diapositivas. Pues bueno, ahí está el índice de discriminación. Dice, bueno, esta parte ya entre comillas la explicamos, dice, entre mayor sea el valor de D, es decir, del índice de discriminación, más adecuada será la diferenciación que hace el reactivo entre quienes obtienen puntuaciones altas y bajas. Su valor oscila entre -1 y +1, ¿sí? Pues por ende, si sale -2.5 o +3.2, eso está mal, ¿sí? Si el puntaje se acerca a +1, significa que más sujetos del grupo superior lo contestan correctamente en comparación con el grupo inferior, como en el ejemplo que vimos ahorita. Del grupo superior 8, del grupo inferior 0, ¿sí? Si el puntaje se acerca a -1, significa que más sujetos del grupo inferior lo contestan correctamente. Eso es una pesadilla, tal parece que no hay que estudiar para sacarlo bien y por ende esos reactivos se eliminan, ¿sí? Dice, si los reactivos son negativos o no superan el 50%, se revisan. Si superan el 50%, tienen un adecuado índice de discriminación. Es decir, y con esto concluimos, ¿cómo los vamos a clasificar con base en nuestro semáforo? Tenemos 3.75.
no supera 50%, ni mi batería tampoco supera 50%. Déjenme conecto mi computadora, esperen un momentito. Los resultados, la mayoría de los todos siempre van a salir las puntuaciones correctas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, poner un ejemplo, el grupo superior sacó 8, de 8, 10, y luego dice que en el grupo inferior 3, o sea, ese 3 sería que lo sacamos. Sí, estamos trabajando sobre el total de respuestas correctas. Por esa razón las respuestas correctas se codifican con el valor de 1 y las incorrectas con 0. Ok, entonces, les decía que, bueno, aquí está la regla. Si son negativos, rojo. Si son de punto 49 para abajo, amarillo. Si son de punto 50 para arriba, verde. ¿Sí? Por ende, ya con base en ese criterio objetivo, los podemos ir clasificando. 3.75, ¿de qué color va? A ver, les voy a ir preguntando de uno en uno. Fátima, ¿de qué color va ese? El de 3.75, ¿verdad? Perdón. Es verde. No, ese va en amarillo. Ay, Porque no supera el 50%, acuérdense. No supera el 50%. Este es de 0, por ende. Ese queda en rojo. Punto 25. Ese va en amarillo porque es positivo, acuérdense. Siendo positivo, va en amarillo. En el momento en el que sea negativo, es decir, en el grupo superior 4, en el grupo inferior 7, dices, no, o sea, tal parece que no hay que estudiar para sacarlo bien, ese reactivo no nos sirve. ¿Sí? Este de aquí. Este va en verde. Este es excelente. De hecho, este es muy buen reactivo porque si se fijan, tiene un adecuado nivel de dificultad y tiene un nivel adecuado de discriminación. Ese está muy bien. El que sigue. Punto 13. Este va en amarillo. Punto 25, amarillo. Punto 25, amarillo. Punto 25, amarillo. Punto 87. Este es excelente. Este va en verde. Y si se fijan, también tiene un muy adecuado nivel de dificultad. ¿Sí? De 50 para arriba, verde. De 50 para abajo, amarillo. Negativo, rojo. ¿Qué hice? Me faltan tanto. Ok, acá está. Luego, este de aquí, amarillo. Este, amarillo. Este de aquí, amarillo. Este, por ejemplo, es perfecto. 8 del grupo superior lo saca bien, 0 lo saca bien del grupo inferior, ¿sí? O sea, separa claramente quién sabe de quién no sabe, este es perfecto. Este de aquí está bien, este de aquí se puede mejorar. Este de aquí se puede mejorar, este de aquí también. Este de aquí también. Y este de aquí también es muy bueno. ¿Sale? Y entonces ya tenemos todos nuestros reactivos clasificados por discriminación. Tenemos también un promedio de discriminación de 0.37, es decir, es mejorable, ¿sí? Es mejorable en términos generales. Pero podemos incluso ubicar cuáles reactivos definitivamente vamos a eliminar, cuáles reactivos tenemos que modificar y cuáles reactivos hay que dejarlos como están porque son perfectos, ¿sí? Reactivos perfectos tenemos por ejemplo, es muy bueno. Por ejemplo, es muy, muy bueno. Este también es muy bueno. Este también es muy bueno. Este es pésimo. Ese prácticamente hay que tirarlo a la basura. ¿Vale? Chicos y chicas en casa, ¿tienen alguna pregunta?
hay algunos que no le pueden morir, están rojo, amarillo, rojo, amarillo, Fíjense, lo que nos pregunta Leila es qué hacer cuando presentan dos. Este, por ejemplo, es un reactivo a revisar. Este también. Pero este es un reactivo a desechar definitivamente. Pero ¿qué sucede con este? Vamos a ver qué es lo que le falla. Su poder discriminativo es bajo, por ende podría corregirse. Y es un reactivo que está muy fácil. De 29 personas, solo 28, más bien 28 lo contestaron bien, solo una se equivocó. Es un reactivo muy fácil, ¿no? Por ende, considero que tiene un poder discriminativo bajo, pero dentro del rango mejorable, ¿sí? Este reactivo yo lo modificaría para pilotearlo otra vez, ¿sí? A través de ponerle más opciones de respuesta que lo hagan más difícil y que por ende se acentúe más la discriminación. Si eso no se logra, a la siguiente lo borro, ¿sale? Entonces, este podría mejorarse, ¿sí? Estos de aquí se pueden mejorar, los dos están en amarillo. Este de aquí, no, estos prácticamente se pueden quedar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el índice de discriminación está sujeto enormemente a la población con la que lo aplicas. Entonces, posiblemente tú estés descartando un reactivo, pero por un efecto de la generación a la cual le aplicaste el examen. Por ende, si uno lo tiene en verde y uno en amarillo, ese se conserva sin lugar a dudas, ¿no? En el caso de estos, sin lugar a dudas, deben modificarse, ¿sí? Pero en el caso de estos, por ejemplo, hay que checar. El problema de este reactivo es que discrimina poco, pero es un reactivo muy difícil. Si lo voy a aplicar a estudiantes de doctorado, es más fácil que así proyecto. ¿Me explico por qué? Porque se pide un nivel de exigencia muy elevado, ¿sí? Y posiblemente con un tamaño muestral más grande lograr discriminar bien. ¿Me explico? El problema es que casi no discrimina porque casi todo el mundo falla. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, pues ya de esta manera los clasifico y puedo reportar mis resultados. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas, antes de cerrar la sesión de hoy? ¿Ninguna? No, profe, todo bien. Bueno, muy bien. De todos modos, no sé si fue Leo o alguien de ustedes nos hizo favor de grabar la sesión, de manera que si quieren consultar posteriormente las fórmulas o el proceso, ahí lo pueden seguir, ¿sale? La próxima semana estaremos trabajando básicamente en revisar las dudas que hayan quedado para que puedan entregar su proyecto, de manera que si se atoran en algo, igual me dicen y los auxilio, considerando que estas fórmulas van a cambiar de acuerdo con los valores que ustedes tengan. Posiblemente su grupo superior no será de 8 personas, posiblemente su muestra no va a ser de 29 o de 28, y entonces por ende si se confunden, me dicen y los auxilio, ¿sale? Bien, pues entonces con esto cerramos la sesión del día de hoy y pues nos vemos entonces el próximo martes, ¿sale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Bye. Excelente, cuídense.